Durante muchos años se estimó que el primer mapa donde aparecía reflejada Matanzas era el de Alonso de Santa Cruz. Cuando en 1984 apareció el confeccionado en Sevilla, en 1926 por Juan de Vespucci, sobrino de Américo, se descubrió que el documento, entre otros 5 toponímicos, estaba el de Matanzas, escrito con minúscula y cedilla. La fecha, ciertamente temprana, antecedía en mucho a la fundación de la ciudad. Por ello, el nombre daba fe de lo ocurrido en 1513, cuando Pánfilo de Narváez, impuesto de los hechos ocurridos en la bahía en septiembre de 1510, sustituye el término aborigen guanima por el que, al paso de los años, se conservaría hasta la fecha de la fundación. Tal como ha sido objeto de comentario en otras ocasiones, el mapa de Vespucci sorprende por algunos detalles particulares respecto a Matanzas, como el dibujo casi exacto de la península de Cacos e incluso el pequeño cayo que se encuentra en su extremo septentrional. Este mapa debe ser considerado el primero en tanto ya designa la localidad con un nombre. Sin embargo, subsiste una curiosidad que por su naturaleza constituye una interrogante, si no un misterio, que se adentra en los momentos iniciales del mal llamado descubrimiento. Cristóbal Colón, a su arribo a la isla de Guananí, que llamó San Salvador por su muy oportuna aparición cuando estaba a punto de enfrentar un motín, supo por los aborígenes lucayos de la existencia de una isla grande hacia el sur que llamaban Cuba, de modo que estos indígenas tenían conocimiento de las tierras situadas en su entorno geográfico y más aún que tales tierras no eran parte del continente, por lo que tenían por bien entendida la condición insular de este territorio, lo que supone una información ancestral, sea por contacto con los habitantes o fuera por alguna aventurada travesía hacia el sur desde las no muy lejanas Bahamas. No obstante las muchas apologías hechas a Colón, lo cierto es que algunas facetas de su conducta resultan extrañas a priori. Se entiende que se obstinara en aquello de llegar al Asia como idea previa y luego por el compromiso contraído con los reyes católicos. En términos actuales, el almirante estaba obligado a causar una impresión que justificara los gastos de su empresa. No estaba equivocado en creer la situación del continente asiático y las tierras de Catay y Zipango navegando hacia el oeste. De lo que no tenía idea, y al parecer nunca la tuvo, era del tamaño real del globo terráqueo y no saber que estaba a las puertas de un enorme continente que le cerraba el paso. Si en efecto Colón pretendía un encuentro con el Gran Khan y le sabía su poder y riqueza por los relatos de Marco Polo, no es comprensible que se trajera cascabeles, cuentas y bonetes rojos para comerciar con el oro y las piedras preciosas. Por otra parte, el hecho de tomar posesión en nombre de los reyes se constituye en un acto de dominio en tierras que le son ajenas. Esta es una de las más interesantes interrogantes en torno a su figura. Si sospechó haber llegado a otro sitio que no a China, debió entonces aferrarse a la idea de estar en desierto en el Asia y negar, como lo hizo, que Cuba era una isla, alegando que los indios, quienes vivían en ella desde milenios, no sabían nada de su propia tierra. Su obstinación en el segundo viaje llegó a hacer jurar a la tripulación que Cuba era continente, so riesgo de cortarle orejas y nariz a quien lo objetara. La lectura del diario de Colón muestra la frecuencia con que se refiere a las islas del Caribe, mas existe un momento de su discurso que comienza a cuestionar el término y contrasta que un hombre de su experiencia no supiera por dónde andaba, aunque la interrupción de su recorrido por la costa sur de Cuba se debió a las presiones de la tripulación. Durante el primer viaje, los españoles no rebasaron un punto situado a unos 90 kilómetros al oeste del actual Jibara, siempre encontrando indios desnudos y ninguno que tuviera la menor traza de ser japonés o súbdito del Celeste Imperio. El periplo total por la costa norte fue de unos 234 kilómetros, ocasión en la que dice ser Cuba isla mayor que Inglaterra y Escocia juntas. Los aborígenes le daban a Colón información continua sobre Cuba, afirmando la condición de isla tan grande que no la podían rodear con sus canoas en 20 días, lo cual el almirante no contradijo. Existe cierta leyenda que afirma el previo conocimiento de Colón sobre la existencia de tierra navegando hacia el oeste, dato que le habría dado cierto náufrago que en cierta ocasión llegó a las Antillas. En todo el discurso colombino, hasta en
en buena parte del segundo viaje, Colón se referirá a Cuba siempre como una isla. El diario del segundo viaje está perdido, por lo que se desconocen muchos detalles del recorrido por la costa meridional de Cuba, excepto las notas que se tomaron posteriormente. La navegación por el sur llevó el avance hasta Batabanó y la isla de Pino, que, como se verá, resulta el punto clave de un misterio. En el primer viaje vino con el almirante Juan de la Cosa, mas fue en el segundo, en 1493, que el cartógrafo se enfrenta al extremo oeste de Cuba, y es en este lugar donde un cacique local le informa a Colón que más adelante la costa vira al norte y comunica por el extremo que sería el Cabo de San Antonio con la parte norte. Los compañeros de Colón siguen creyendo que Cuba es isla, a lo cual ya este se obstina en negarlo. Hay algunos otros misterios que han sido objeto de larga discusión, como los indios vestidos con ropajes blancos, que un ballestero dijo haber visto en número de unos 30. En ninguna crónica o lugar de la isla se encontraron nunca estos individuos, mas Colón creyó ver en ellos el fin de sus pesquisas, en aquello de hallar evidencia de haber llegado al extremo oriental del Asia, y mandó que se buscase a los tales indios vestidos, a los que jamás halló. Se dice que el ballestero se confundió con garzas blancas, aunque sea complejo admitir la similitud que sustanciaría la confusión. De todos los 4 viajes, es el segundo, el más interesante. Por desconocida razón, la isla de Pino se entrevió como una península del extremo del Asia, el llamado Queroneso Áureo, por más que solo la especulación lo sustentase. Lo cierto es que el mar abierto delante de la proa de sus naves fue cerrado en la cartografía de Juan de la Cosa y unida a Guanacavive. Esta parte de Cuba se denominó San Juan Evangelista y como tal aparece en el mapa que de la Cosa fechó en 1500, el más antiguo que se conoce. Los marinos de la tripulación y el sacerdote que venía en el viaje seguían diciendo que Cuba era isla. Cuando Colón decidió avanzar para resolver la duda, se negaron. Este es el momento en que, a falta de otras pruebas, se levanta el acta que dice ser Cuba un continente. A Fraile, que se obstinaba en la insularidad y la discutía, Colón no le permitió regresar a España ante el temor que el abate fuera ante los reyes para objetar lo que el almirante sostenía. Ya cuando Colón muere en 1506, en su carta al Papa Alejandro VI, mantiene la versión de haber llegado al Asia y nunca más retomó la idea de la isla. El misterio que se presenta es este. Si Colón no circunnavegó a Cuba, si no avanzó lo suficiente para dar la vuelta por el Cabo de San Antonio, si no hay historia de que alguien antes que Sebastián de Ocampo diera un bojeo, ¿por qué Juan de la Cosa, nomás regresado a Andalucía, dibujó a Cuba como una isla con suficientes detalles como para hacer razonablemente compatible la semejanza con respecto al mapa actual? Es cierto que este primer mapa une Isla de Pino con Guanacavive, mas después deja mar abierto en el extremo occidental e inicia el dibujo de la costa norte hasta el punto donde llegó Colón en el primer viaje. El mapa de Juan de la Cosa posee la tosquedad del trazado de la época. Sin embargo, no puede dejar de notarse el relieve que muestra escotaduras a la manera de bahías o boca de ríos. A la altura de lo que sería Matanzas, hay una prolongación discreta de lo que parece ser la península, precedida por un ligero entrante semejante a una rada abierta, como lo es Matanzas. Lo que más sorprende es que en el mapa hay una relación sobre lo correcta del largo por el ancho de la isla, excusada la precisión topográfica. En el supuesto que el cartógrafo hubiera imaginado lo que nunca vio, hay que concederle el mérito de cierta clarividencia o adivinación sorprendente. El mapa se hizo aún en vida de Colón, de modo que al dibujar a Cuba como isla se estaba llevando a un documento la contradicción de criterios, en cuyo caso poco o nada importaba a estas alturas lo que pensara el almirante. Este mapa dista de exactitudes, como se refleja en la localización de Jamaica y las Antillas Menores, hecho con los datos aportados por los navegantes en 1492, 1493 y 1498. Pero la pregunta regresa. ¿Hubo algún viaje desconocido hasta hoy que validara el supuesto de Juan de la Cosa al sostener la idea de Cuba siempre como territorio insular? El cartógrafo, quien murió a manos de los indios cuando incursionaba en Sudamérica, nunca reveló detalles ni parece que en torno al documento se hiciera alguna observación en contrario.
La revisión de los mapas y documentos que tienen que ver con la conquista, los viajes de Colón y la cartografía de América no se detiene sino muy someramente en este singular misterio que se comenta como un episodio dentro del viaje. El análisis más importante es el del doctor Antonio Núñez Jiménez cuando trata lo relativo al segundo viaje de Colón. ¿Cómo podía ser posible que se cerrara con tierra todo el tramo de mar abierto delante de la proa de las naves? La confusión, si la hubo, no se explica en un marino como el almirante con harta experiencia. En lo que a Matanza respecta, sostener que Juan de la Cosa avistó la bahía antes que Obando cae en el campo de la incertidumbre. Simplemente no hay pruebas documentales que lo sustenten, pero el mapa está y promueve este misterio que se mantiene vigente hasta nuestros días. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.